Buenas noches, que el Señor les bendiga mucho a todos los hermanos, amigos que nos escuchan en este tiempo. Queremos dar inicio nuevamente al estudio bíblico de hoy sobre el tema de Apocalipsis. Hoy estamos con el capítulo 17 de Apocalipsis. Así que vamos a comenzar con la lectura de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de sus fornicaciones, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, vamos a orar un momento. Dice así la palabra de Dios. Sobre este pasaje vamos a seguir continuando con la lectura a medida que vayamos aprendiendo. Oremos un momentito. Padre amado, Padre santo, te damos gracias, Señor Dios maravilloso, por el tiempo que nos das de compartir la palabra, de poder escuchar la palabra, de poder interpretarla, Señor. Queremos pedirte que tu mano se extienda y este pasaje de Apocalipsis pueda estar, Señor amado, en nuestro entendimiento, para poder comprender estos hechos que vendrán en los tiempos del fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el capítulo 17 de Apocalipsis habla de una mujer sentada sobre una bestia y un cáliz en la mano, dice la palabra. Por supuesto, esta figura debe interpretarse de acuerdo a las características que tiene la mujer y de acuerdo también a cómo y a quién se está refiriendo. Para poder comprender todo esto, tenemos que ver quién es la ramera, quién es esta mujer, y de acuerdo a la palabra del Señor. Quisiera que leamos nuevamente el versículo 1 y nos saltemos luego al versículo 18 y vamos a descubrir quién es ella. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada en muchas aguas. Noten ustedes cuando dice que vino uno de los ángeles que tenían las 7 copas de la ira y habló conmigo diciéndome, estamos hablando de un acto, un evento, un hecho que va a acontecer muy probablemente antes que las copas de la ira se derramen. Porque dice que uno de los ángeles que tenía las 7 copas no las había todavía derramado, todavía las tenía consigo, y ese fue el que habló con Juan para mostrarle la sentencia contra la mujer, esta ramera. Ahora, cuando habla de la ramera, ¿de qué está hablando? El versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está claro que la mujer es una ciudad. Está hablando en el entendido de que la ciudad es un grupo de personas que aman el mundo. Es un grupo de personas que tienen un modo de vida de acuerdo a las normas del mundo. Algunos dicen que también son personas y habitantes apóstatas que no fueron arrebatados, gente que se volvió atrás, que también estarán allí y que habrán tenido relación íntima con la mundanalidad. Esta mujer ahora dice que está sentada. En primer lugar dice que está sentada en unas aguas. Eso es lo que dice aquí. El versículo 1
y está sentada sobre muchas aguas. Podemos interpretar a la luz del versículo 15, que dice: y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, dando a entender que está sentada o en medio de esa multitud pagana, de todo pueblo, nación y lengua. Son personas, no es una ciudad en cuanto a infraestructura, aunque eso podría ser como añadidura, pero básicamente está hablando de personas cuando habla de ciudad. O sea, esta mujer representa a personas mundanas en este caso. También hay otro aspecto que tenemos que comprender, que esta mujer también está sentada. El verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, esta mujer estaría sentada también, recuerden que esto es una figura, sobre una bestia, que sería el que gobierna esta ciudad. Se podría decir el gobernante de esta gente mundana, inmoral. Tendríamos que entender que es un gobierno mundial a la cabeza de alguien, ¿verdad?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿cómo se interpretan estas cabezas y cuernos? Si usted lee conmigo desde el versículo 8 hasta el 11, dice así: y la bestia que has visto era y no es, noten esto, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, a cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es, era, hablando del pasado, y en el presente no es. Verso 9: esto para la mente que tenga sabiduría, dice, hermanos. Por eso hay que poner mucha atención, mucho ojo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la mujer está en un lugar donde hay 7 montes. Eso es lo que dice aquí. Y son también estos montes, se interpreta como reyes, y dice, y son 7 reyes, ¿verdad? Ahora, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, es decir, el octavo rey. Y es de entre los 7 y va a perdición, dice la palabra. O sea, en otras palabras, esta bestia tiene 7 cabezas que representan un lugar geográfico, un lugar donde hay un gobierno. Y estamos hablando de una persona que gobierna en una ciudad que tiene 7 montes. Ahora, normalmente la única ciudad que tiene en el mundo 7 montes es Roma, en la actualidad. Y estos 7 montes son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Son montes. Por eso, en realidad, algunas personas creen y consideran que el anticristo va a salir de Roma, porque Roma es el lugar donde está fundada sobre 7 montes, donde la historia dice que Rómulo y Remo la fundaron. Por eso es que los adventistas tienen esa interpretación. Ellos creen que el anticristo va a salir de Roma y que el papa que está prácticamente en Roma tendría que ser el anticristo. Ellos tienen todo un armado para entender de que es por ese lado que ellos se van. Pero en realidad esto no está hablando, no está interpretándose desde un lugar geográfico. Para nosotros es
espiritual, es decir, es la Roma espiritual. De acuerdo al contexto de la palabra, estaríamos hablando de una ciudad que no tiene límites, que es una Roma espiritual por su mundanalidad y su pecaminosidad, que se ha extendido al resto de las naciones, y en todas las naciones está presente Roma, esa Roma espiritual, esa Roma babilónica que está en naciones. Como decía en el versículo 15, dice: esta mujer se sienta en muchos pueblos, no solo en Roma, muchedumbres, no solo en Roma, naciones, dice, y no solo en Roma, y lenguas. Es decir, que esto se extiende no solo a Roma. Por eso interpretamos nosotros que el anticristo sale de toda una mundanalidad, de todo un sistema de pecaminosidad. El verso 18, por eso también dice: y la mujer que has visto era una mujer de la gran ciudad que reina sobre reyes de la tierra. Esto implica a muchos otros reyes de la tierra. Ahora, hablando específicamente de la bestia, porque una cosa es la mujer, ¿verdad?, y que representa esa ciudad de mundanalidad, y otra cosa es la bestia. Ahora, si hablamos un poco de esto, dice que aquí en el versículo 10 justamente dice: y son 7 reyes también, para interpretar, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, pero cuando venga durará poco tiempo. Hablando de los 5 imperios que pasaron, interpretaríamos de esta manera: la bestia que era serían los 5 reyes que han caído, hablando de Asiria, hablando de Egipto, hablando de Babilonia, los medo-persas y Grecia. Uno es hablando de Roma, que era en el tiempo en que Juan estaba profetizando. Y el que había de venir, estaríamos hablando del gobierno mundial del anticristo, que había de venir, pero que aún no ha venido. Pero cuando venga en el futuro, durará poco tiempo, es decir, 7 años simplemente, que también sería este el 8º rey, hablando de la persona del anticristo y hablando de su ciudad, hablando de la gente mundana que va a tener gobierno, hablando de la misma ciudad que seguramente fundará para poder sobre ella reinar. Tendríamos que entenderla de esa manera, esta profecía. Ahora, ¿por qué compara a la mujer con una ramera? Hermanos, los profetas llamaban ramera a la ciudad cuyo habitante practicaba demasiado y en exceso la inmoralidad, la pecaminosidad, la corrupción. La mayoría de las ciudades en el Antiguo Testamento eran llamadas rameras, como por ejemplo en Isaías 1:21, estamos hablando de Isaías 23, 16, 17, Nahum, por ejemplo, 3:4, que representan la inmoralidad como un acto de prostitución, es decir, una gente, habitantes que practican la prostitución. Y estamos hablando en el sentido espiritual, dejando al Señor y adorando a otros dioses y entrando a la idolatría. Y la idolatría trae la inmoralidad, la corrupción, un montón de pecados, pero dejando al esposo, que sería Cristo, que sería Dios. Eso es lo que va a pasar. Por eso se le llama a esta mujer ramera. Es por esta razón que un creyente en la actualidad debe cuidarse. ¿Cuidarse de quién? No debe cometer idolatría, no debe cometer prostitución o lo que también se llama adulterio. La Biblia dice en el libro de Santiago 4:4, si ustedes pueden leerlo, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Hablando de la mundanalidad que también provoca adulterio. El Señor nos advierte a la iglesia: las personas que están
como creyentes, conociendo al Señor, degustando del mundo, practicando el mundo, obrando en el mundo, haciendo cosas del mundo, hablando de pecado, porque mundo es la palabra cosmos en su original, y cosmos viene de cosmético, y esto viene como de maquillaje, algo que el mundo tiene y enfatiza, es el maquillaje que tiene, es lo que demuestra, lo hermoso, lo bonito que puede demostrar, pero que termina destruyendo a las personas. Dice la Biblia que los creyentes no debemos entrar en estas cosas del mundo, porque vamos a cometer adulterio, idolatría, prostitución. Estaríamos dejando las convicciones que Dios nos da por amar las cosas del mundo. Dios aborrece las cosas del mundo. El creyente aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Y uno podrá decir concretamente qué es el mundo. Primera Juan capítulo 2 dice lo que es el mundo. Primera Juan capítulo 2, los versículos 15, dice claramente el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí es lo que está en el mundo: deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, ¿cuáles son las armas del mundo? Todo aquello que tu carne desea. ¿Y qué es lo que la carne desea? Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, y son adulterio, fornicación, herejías, orgías, pleitos, celos, contiendas, disensiones, peleas. Todas estas cosas y muchas otras semejantes a estas, dice la palabra, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces es por eso que la persona, cuando recibe a Jesucristo en su corazón, combate con estas cosas que están dentro de sí, como sus pasiones, como su carne misma. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido tentación para poder ir tras la carne? Pero sin embargo la palabra dice que debemos renunciarla, negarla. Por eso en el versículo 22 de Gálatas 5 dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El verdadero cristiano combate contra el pecado, va en contra de la carne, aun cuando lo sienta, aun cuando lo desee, lucha, batalla. Es por eso que tiene que ayunar, es por eso que tiene que orar, es por eso que tiene que leer la palabra. Son las herramientas, los medios para que nosotros podamos salir de todo eso. Sin la oración, sin la palabra, sin el ayuno, uno se siente tan débil que comienza a dar lugar a cosas del mundo, porque son deleitosas, son atrayentes a la carne, y entonces la persona no puede salir de ese problema. O está en fornicación, en adulterio, no puede salir. O está en pleitos, peleas, celos, contiendas, no puede salir. Tiene eso en su corazón. Dice: ¿qué puedo hacer para salir? Y ahí están las herramientas. Busque al Señor, ore al Señor, ayune al Señor, lea la palabra, límpiese con la palabra. Usted va a ver cómo va a ir muriendo eso en su carne. Y usted va a sentir libertad de alabar a Dios. Se va a sentir contento, feliz de levantar sus manos. Los que son de Cristo tienen un sello. Es el Espíritu Santo que está en ellos. Los que son de Cristo son aquellos escogidos que tienden a buscar la presencia de Dios porque aman a Dios, no aman al mundo. Dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo son los que no aman al Señor. Los que aman el mundo, dice, los deseos de su carne. Pero también dice los deseos de los ojos. Cuando alguien desea por sus ojos. Muchas veces hay personas que comienzan a desear lo que sus ojos les atraen. Y cuando uno da lugar a eso, también es una obra de la carne. Una vez murió en la silla eléctrica una persona que había violado a muchas mujeres
y las había matado de paso. Y entonces, después de condenarlo a la muerte prácticamente en la silla, le dijeron que diga sus últimas palabras. Entonces este hombre dijo simplemente algo: si yo hubiera cuidado mis ojos desde el principio, no estaría en este lugar. Porque Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. La Biblia dice aquí, el deseo de los ojos es parte del mundo. Por eso en el mundo hay mucha malicia, mucha corrupción, mucha gente está con sus ojos mirando todo el tiempo. Es una malicia que uno puede llevar dentro y da lugar a todo eso. No hay freno. Eso es mundanalidad. ¿Y eso a qué lleva? Corrupción, adulterio, fornicación, destruyendo familias, destruyendo vidas. Eso es mundo, eso es mundo. ¿Cuánto de esto no habrá allá afuera? ¿Cuánto divorcio, cuánta separación no habrá allá afuera? ¿Cuánta cosa no habrá que ignoramos nosotros? Pero es mundo, así es el mundo. El mundo no va a cambiar porque el mundo ama esas cosas. Le pone paliativos, argumentos para poder sentirse menos culpable, pero sigue siendo pecado delante del Señor. Dice la palabra: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es sentirse por sobre todos, es alcanzar mucho para menospreciar, es orgullo, es soberbia, es altivez, es terquedad. La vanagloria de la vida, que en realidad no nos lleva a nada, porque es vana gloria, gloria vacía, solo alimenta el ego, pero no tiene ninguna trascendencia. Eso es lo que es mundo. Por eso el mundo quiere pelear siempre por tener más, por ganar al otro, por ser mejor. Tiende a tener más riquezas para demostrar. Eso es mundo. Y la Biblia dice que lo que hay en el mundo no puede amar a Dios. Y una cosa más, el mundo pasa y sus deseos, y eso es lo tremendo, porque no importa cuánto haya logrado una persona en el mundo, por su vanagloria, su deseo de los ojos, podía tener seguramente todo complacido, no le va a durar mucho. Pasa en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pasa, uno cierra y abre sus ojos, se encuentra ya mayor, uno cierra y abre sus ojos, ya se encuentra anciano. ¿Cuánto tiempo va a durar todo eso? Los artistas, los cantantes de hace años atrás, hoy en día están en la bancarrota. Hoy en día se han estirado la piel, aún así no pueden satisfacer a la gente dejó de aplaudirlos, la gente ya dejó de ovacionarlos. La vida es un momento nada más. Por eso dice, pasa el mundo, sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, dice la palabra de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Vale la pena obedecerle. Realmente vale la pena. Es por eso que a esta gran mujer se le llama ramera, por la maldad, la corrupción, el pecado de sus habitantes. Ahora, ¿por qué se llama Babilonia la Grande? En realidad Juan lo que estaba haciendo era relacionar la ciudad del anticristo y todos sus habitantes con Roma, porque era Roma un antro de perdición. Y lo llamó como la Gran Babilonia, porque Babilonia era un nombre, porque tenía una trascendencia histórica, y Babilonia venía de Babel, una ciudad impía terriblemente que se levantó en los tiempos antiguos y donde estaba la cabeza de Nimrod con Semiramis su mujer y Tamuz su hijo. Tamuz era uno de los dioses que todavía en el Antiguo Testamento ha sido muy famoso, estaba siendo adorado por muchas naciones. Adoraban y recordaban a Nimrod.
Adoraban seguramente su imagen, a su hijo Tamuz, y todo eso tenía esa trascendencia de Babel. De ahí viene Babilonia. Entonces Babilonia representa al mundo, a sus pecados en su máxima expresión. Por eso dice la gran Babilonia, la gente que llegó al colmo, llegó al extremo en su pecado, en su maldad. Ahora, vamos a observar 3 razones por las cuales Dios juzga y condena a esta mujer. Primero, por su arrogancia, por su orgullo. Vea conmigo el versículo 4, dice: y la mujer está vestida, dice, de púrpura y escarlata, adornada de oro, de perlas preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Palabra. Esta mujer exhibe su riqueza, atrae la atención, la manera en que ésta se viste, con el propósito seguramente de impresionar. Esa era la manera en que ella se vestía, la manera en que ella atraía las miradas de los hombres. Por eso se le llama la gran ramera. Ahora, estas riquezas, por supuesto, eran mal habidas. Estas riquezas que ella tenía eran de mala procedencia porque se relacionaban con la corrupción, con la inmoralidad. Por eso dice que abundaban, aquí el verso 4, en vestidos de púrpura escarlata, adornada de oro, de perlas preciosas, piedras, un cáliz de oro. Realmente va a ser juzgada por eso. Su énfasis ha sido siempre el dinero, su énfasis ha sido siempre la riqueza. Y si hablamos de apóstatas, como le dije, también se interpreta de habitantes apóstatas. Son aquellos que dejaron la verdad, dejaron la palabra, se encendieron en sus deseos, en su concupiscencia y fueron tras el dinero. Se desviaron como Balaam, que amando el premio a la maldad se desvió, y al desviarse él se perdió su ministerio, perdió el favor de Dios por las riquezas. Por las riquezas uno se termina desviando y pierde todo. Giezi perdió su ministerio de ser sucesor de Eliseo porque perdió su posición, se fue tras las riquezas de Naamán. Las personas, cuando ya cambian de dirección, no están en el evangelio de Cristo, no predican el arrepentimiento, no predican la verdad, no les dicen al pueblo que debe arrepentirse para poder entrar al reino del Señor, que fue el mensaje de Jesucristo. Ha cambiado de mensaje, ha cambiado de dirección. Ese ya no es el evangelio de Cristo, ya no es una iglesia de Cristo, ya no es el ministro de Dios, ya es alguien que cambió el mensaje. Las riquezas, el poder, es una tentación grande realmente para muchos que persiguen todas estas cosas. Por supuesto, Dios prospera, Dios bendice. Hay formas en que Dios prospera y bendice. Y el principio para la bendición del Señor siempre es la obediencia. Deuteronomio 28 dice que si tú me obedeces, que si tú guardas mi palabra, la pones por obra, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, en el campo. Bendito serás en tu arteza de amasar. Bendito será lo que toque tus manos. Bendito serás, dice, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus criados, tus animales. Dios quiere bendecir grandemente, pero el enfoque es la obediencia. Y la bendición es la añadidura. No buscamos eso, eso viene. Cuando en el mensaje empezamos a hablar de dinero, de finanzas, entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿A dónde quieren llevar a la gente? ¿Qué es lo que quieren poner en sus mentes? Uno tiene que darse cuenta. Pero cuando alguien te predica de Jesucristo, del arrepentimiento, del perdón, muchos dirán: no, ya no me molesta este mensaje, ya no me hace nada, no.
es el mismo que teníamos. Además, es un mensaje ya tradicional, antiguo, del vino viejo. Por lo tanto, en este tiempo hay que predicar otro tipo de cosas que realmente la gente necesita. Mire cómo uno puede cambiar el mensaje. Y al cambiar el mensaje, la gente cambia. Y es que la gente se vuelve carnal, la gente comienza a ver el dinero como un medio para hacer un trueque con Dios, prácticamente apostató. Por eso esta ciudad puede ser una ciudad apóstata también. Entonces uno tiene que saber en quién está creyendo. La palabra de Dios es clara, queridos hermanos, y solo los que aman a Dios desean escuchar la palabra, desean escudriñar, desean leer, interpretar. Los que aman a Dios aman la palabra y se sienten felices, llenos con la palabra, porque esto entra al corazón y fundamenta su fe, les libra de prejuicios, les libra de pecaminosidades. Uno cambia su vida. Eso puede ser el resultado del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué va a juzgar a esta mujer? Porque es una mujer inmoral. La Biblia, ¿sabe qué dice? En Proverbios 29-23 condena el orgullo, las riquezas. El libro de Lucas dice, el 4:11 dice, cualquiera que se enaltece será humillado, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice que, más bien en Santiago 4:6 dice que Él da gracia a los humildes. Cuando la humildad está en una persona, cuando realmente su interés es el Señor, va a ser manso y humilde como Cristo. Pero cuando otras son las intenciones, uno va a empezar a cultivar soberbia, orgullo. Por eso que es juzgada esta mujer. El verso 6, ¿por qué más es juzgada esta mujer, la gran ramera del Apocalipsis? Dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro, dice. Esta mujer tiene fama de haber dado persecución y muerte a todos aquellos que profesaban la fe de Jesús. Y es una persecución prácticamente del mundo hacia la iglesia, de la religión hacia los verdaderos creyentes. Esto es histórico, porque nosotros vemos que desde ya los tiempos de Jesús, cuando Él trajo el mensaje, comenzó a haber oposición. Razón el Señor, dijo, yo he venido al mundo poner al padre contra la madre, al hijo contra su padre. Y esto no lo dijo porque el Señor quiere división, lo dijo porque el mensaje que le está dando traería oposición de los que no entienden, no comprenden. En el libro de Juan capítulo 15, ustedes vean conmigo, Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo ya lo trazó y por eso nos advirtió. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, así, si el mundo os sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice. Miren, primera cosa, el mundo te aborrece, y es verdad, el mundo siempre te aborrece. Tú vas a tan mal, tú vas a algún lugar, te ven con tu Biblia y te comienzan a hacer burla. Un joven dice que es creyente, los demás se ríen. Eso es natural, no tiene que asustarse una persona que ama a Dios. El mundo se ha de burlar, el mundo le ha de aborrecer. ¿Y por qué? Porque al Señor le aborreció primero. Y dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. En otras palabras, si nosotros estuviéramos siguiendo lo que el mundo hace y lo ofrece y nos deleitaría, nos amarían, dice. Cuando yo no era creyente, ¿por qué mis amigos me amaban? Me iba a farrear con ellos, porque porque íbamos a hacer travesuras por aquí y por allá. Cuando yo me convertí al Señor, les dije, ya no puedo hacer esto más, yo no los voy a acompañar, no me siento satisfecho haciendo estas cosas.
Así que, por favor, no cuenten conmigo. Lo primero que recibí fue un rechazo total. Decirme, qué bien, tú ya no vas a tomar, no vas a estar haciendo cosas malas, te aplaudimos, así que por nosotros. Eso no lo hicieron. Ellos dijeron, ¿cómo que no vas a estar con nosotros? Posible, y no te metas a esa religión, que te van a lavar el cerebro, que mejor que deja eso. Vamos de aquí para allá, yo pago lo otro, yo voy a dar mi casa. Las personas cómo se deleitan en su pecado. El Señor, yo los escogí y por eso los aborrece. A los creyentes siempre los van a aborrecer. Una vez me dijo un creyente, pastor, a mí nadie me aborrece, yo estoy bien. Dice, yo soy sabio, dijo. Yo soy tan sabio que sé cómo arreglarlo con mis amigos, sé cómo estar con mis parientes, mis familiares. Soy una persona sabia, dijo. Y no era sabio, hermanos, era cobardía. Nadie sabía. Porque y él decía, no tengo que decirlo, es que yo debo predicar con las acciones, el mundo tiene que saber que yo soy bueno. Se avergonzaba de su fe. Mire qué contradicción. No, cuando uno hace lo correcto, hermanos, te aborrecen de inmediato, porque no vas a tomar con ellos, porque no vas a ir o seguir sus disoluciones, la corrupción, la inmoralidad, la maldad. Pero uno tiene que ser valiente y tiene que escoger entre los amigos o el Señor. Si es los amigos, muy bien, vaya con los amigos y se va a perder. Pero si es con el Señor, tiene que dejar nuevos amigos, nuevas personas que amen a Dios y también te amen a ti como buen creyente. Dice el versículo 20 que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. También guardarán la vuestra. ¿Saben? Los únicos que, hermanos, son las personas que aman a Dios. Ténganlo por seguro. Que aman el mundo los van a aborrecer. De su misma familia. Y ustedes tienen que estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor a pesar del aborrecimiento, porque no están haciendo nada malo. Deberían avergonzarse ellos. Deberían sentir vergüenza a ellos de practicar el pecado, pero ellos sacan pecho de su pecado. Ellos levantan la cara, levantan el pecho, dicen, yo tomo un fardo de cerveza y no me mareo, yo tengo 2 mujeres, yo tengo tal cosa, y comienzan a expresar sus pecados así deliberadamente y la gente los aplaude. ¡Wow! Oiga, el mundo está al revés. Por eso hay persecución. Y en el mundo te dicen, ¿tú qué eres? ¿Eres creyente? Y uno se apabulla, como que baja la cabeza y no puede confesar su fe. ¿De qué se avergüenza? Qué malo es tener a Dios. La Biblia dice en Isaías, si de algo tienes que enorgullecerte, que sea de conocerme, de guardar mi palabra. De eso tienes que enorgullecerte. Y vale la pena. Por causa de eso nosotros vamos a marcar la diferencia, estamos haciendo algo muy importante. Por lo tanto, dice aquí en el versículo 25, pero esto es para que cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Y es verdad, no los bendecimos y es peor el aborrecimiento. Queremos cambiar y es peor. Una vez un hombre recibió al Señor en su corazón, dejó de tomar, dejó todo lo malo, ya no llegaba tarde, estaba bien, era más cariñoso, jugaba con su hijo y su esposa estaba renegada y enojada. La esposa le dijo, ¿por qué has cambiado? ¿Qué te pasa? Y el hombre le dijo, pero si yo antes hacía cosas más terribles, era infiel, estaba con mis amigos, hacía cosas malas, debería más bien alegrarte que yo esté mejor.
Y la mujer dijo: a mí me hubiera gustado 1000 veces que me seas infiel y que te vayas con tus amigos y que puedas tomar, pero que no estés con esa religión. No, y parece que había envidia, hermano. El hombre no podía entender cómo su esposa le estaba diciendo eso. Tuvo que orar mucho. No bajar la guardia. Ahora, otra cosa que el creyente no puede hacer es bajar la guardia y decir: bueno, ni modo, creo que no vale la pena, y dar lugar a sus amigos, a su mujer, a su familia. Mencionando a Jesús. Tiene que seguir firme con el Señor y orar. Cambió esa mujer, pero fue después de años, cuando por medio de una enfermedad llegó a conocer a Cristo. Pero finalmente los dos después estuvieron en Cristo y educaron así a sus hijos. A veces hay pruebas que hay que pasar, pero hay que hacerlo. ¿Qué dice el versículo 27? Y vosotros, dice, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús dice: quienes están conmigo siempre darán testimonio. Hermanos, eso es lo que va a pasar. Y la mujer esta, dice, ramera, es asesina, porque cuando ve este tipo de actos, persigue, mata, da muerte por causa de su fe. Eso pasó en la antigüedad, en la Edad Media. La iglesia romana, la iglesia universal católica, es la que hacía matar y torturar al que no crea igual. Fue terribles tiempos de persecución. Los emperadores perseguían a los creyentes, pero había creyentes fieles en el nombre de Jesús. Miren, vamos a otro punto, por favor, el versículo 5 de Apocalipsis 17. Dice, y terminamos, y dice: en su frente un nombre escrito, un misterio, dice: la Babilonia grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabe por qué Dios va a juzgar a esta mujer? Porque es madre. Y cuando habla de madre, está hablando de la influencia de su pecaminosidad. Esta ciudad se llama madre de las abominaciones. Es muy influyente, porque enseña ¿qué? Cosas mundanales, impone modas, impone valores, palabras, ideologías, formas de pensamiento. Está bien estructurada, es todo un sistema el mundo. Es todo un programa, podría decirse, así como hablan los programadores informáticos. Es un programa realmente, que está bien, pero bien pensado, que llega a todo el mundo, que satisface necesidades que el hombre mismo tiene. Realmente, para salir del mundo, uno tiene que haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. De otro modo, es engañado por el mundo, engañado por Satanás de paso. Un escritor en los tiempos bíblicos, cuando Juan estaba, decía que la ciudad de Roma era la cloaca del mundo por la inmundicia que había en ese lugar, la inmoralidad. Y era un ejemplo, porque siendo una nación fuerte, todo el mundo venía de otros lados y copiaba sus inmoralidades, sus inmundicias, sus perversidades, y llevaban a sus lugares. Prácticamente fue un centro de influencia. Era como una madre que tenía a sus hijos que hacían lo que ella decía. Por eso se llama madre de las abominaciones. Por eso será juzgada esta mujer. Al final será juzgada y caerá, hermanos. Caerá en una hora. ¿Sabían que el pecado es bien contagioso? Es muy, muy contagioso. Es como el coronavirus. Súper contagioso, ¿no? Porque con una persona que llegó a nuestro país, que tenía el virus, hoy en la actualidad tenemos en Bolivia más de 50,000 contagiados. Y eso, sin contar con los que por ahí deben estar contagiados y no han entrado al registro. Son muchos. ¿Y por qué? ¿De cómo? Es que la gente se contagia rápidamente, tocando algo, estando cerca, tocándose la cara y habiendo tocado alguna otra cosa. Y uno tiene siempre la costumbre de rascarse el ojo,
el cabello, alguna cosa, y ya se contagia. Es por eso que es terriblemente contagioso. Es por eso que los incrementos suben y suben y suben. ¡Qué tremendo! Así es el pecado, muy contagioso, de influencia, porque de repente uno practica algo y el otro le sigue. Así es el pecado. Por ejemplo, un adolescente copia lo que otro joven hace. Hay jóvenes que por medio del celular están recibiendo los antivalores y eso los practican. El mundo es así, el pecado es así, se contagia, está en la internet, está en el Face, está en las redes sociales, está en el amigo, está en la amiga, está en las personas, son antivalores, son como coronavirus, hermano, que están prestos a entrar y todo el mundo está infectado con este mal que se llama pecado. Un hombre se inclina a la prostitución, al alcoholismo, a la droga, a la corrupción, porque otro le lleva a eso, otro le enseña. Una vez un joven dijo, yo era bien inocente, no sabía qué hacer, hasta que uno de mis amigos dijo, oye, te voy a llevar a un lugar, ahorrate unos 50 pesitos y vas a ver, y le llevó a un prostíbulo para mostrarle todo eso. Ese joven entró, no tuvo poder de decisión y mire, lo hizo caer. Después fueron con otro y con otro y con otro, así el pecado se da. Grupos de WhatsApp, de los grupos entre los muchachos maliciosos que se mandan mensajes de malicia, algunos videos de pornografía, algunas, digamos, mensajes, fotos, se mandan entre ellos. Imagínense, y uno, claro, su carne no está bien con él, empieza su caída ahí, así entra el pecado. Y después uno está mal con el Señor. Uno tiene que ser realmente con la mente de Cristo para evitar todo eso. Si por medio de un grupo me están contaminando, prefiero salirme, porque sabemos que somos débiles. Mejor me salgo, pero yo no quiero esto. Y hay otros que ofrecen. Siempre alguien le lleva a alguien a pecar, siempre pasa. El ejemplo de gente que tal vez no enseña, pero ya con sus actos está enseñando en realidad. A esto también se le llamó, dice el versículo 2, y con esto acabamos, 17:2, con lo cual han fornicado esta mujer, ¿no? Con los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, hablando de su falta de convicción, y fornican con el mundo, fornican con los presidentes o los reyes. Es un ente, gente que termina obedeciendo lo que le dice la autoridad. Hay autoridades inmorales que se atreven a dar leyes. Los que quieren gobernar a la iglesia a través de sus leyes. Y hay iglesia, hagamos lo que las autoridades dicen. Nos sujetaremos a la autoridad. ¿Y la autoridad cómo está? En inmoralidad, en peleas, en pleitos. Y hay creyentes que se están sujetando a esa autoridad. Y prefieren estar en casa y no congregar. Sujetarse a las autoridades. ¿Pero qué autoridades? Es incoherente cuando la gente sirve al mundo y no sirve a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, cuando se trata de nuestra fe. Es mejor tener claro las cosas que estamos haciendo en relación a Dios y no estamos haciendo nada malo y creemos en el poder de Dios. Uno tiene que tener convicciones, no tiene que estar de lambiscón al mundo o a lo que dice la autoridad, lo que dice Faraón. Cuando él quiere, dice otra cosa. Nosotros somos todas las cosas y nos dirigimos por Él y confiamos en Él y creemos en Él, hermanos. No estamos para estar fornicando con los reyes. Somos la iglesia de y obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y punto final. Digan lo que digan, hermano. Nos ambucheen, nos menosprecien, nos aborrezcan, que hagan lo que quieran, hermano. Aquí vamos a servir al Señor. Temor y temblor, porque la Biblia guardarnos, especialmente en este tiempo cuando estamos en prueba y tribulación, en este tiempo cuando hay mucha necesidad.
La iglesia también debe influenciar. Pero influenciar, si ellos lo están haciendo, ¿por qué no nosotros? Si ellos influencian con su mal, ¿por qué no podemos nosotros influenciar con el bien? La Biblia dice en el libro de Hechos 2, versículo 47, dice: alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente venía al Señor, venía a la iglesia, porque había gente con convicciones, gente que creía en Dios, gente que mostraba su fe. La gente se admira, hermanos. Dice: wow, realmente estos hombres, estas mujeres, realmente muestran a Dios en sus vidas. No son charlatanes, demagogos, lo demuestran, lo creen. Eso es lo que más les impacta al mundo, y por eso el mundo termina asistiendo a la iglesia. Es por eso. ¿Se imagina si fuéramos de doble? Realmente la gente blasfemaría. Si ellos saben que somos creyentes y peor estamos haciendo lo contrario, realmente no quieren saber nada de Dios. El creyente, el verdadero cristiano, tiene que influenciar con la verdad. Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. Si ustedes no hacen nada, el mundo va a perecer. Porque si la sal no sala, dice, ¿de qué sirve? Para ser pisoteada por los hombres, y el mundo se pierde. Ustedes son la luz del mundo. No se puede poner un foco, una lámpara debajo de un cajón, sino arriba de la montaña para que encienda a todos. Somos un referente, hermanos. Influenciamos con nuestra vida. Debemos dar fruto. Eso es lo que debemos hacer. Y por esa razón debemos estar ya en esta cuarentena. Por lo menos un alma ha debido ganar usted. Sea a su pariente, a su amigo, a su vecino, hablarle del Señor, hablarle de Cristo, orar por esa persona todos los días, que el Señor toque. Después de esto usted tendría que venir: pastor, aquí está, esta vida se ha convertido, ha recibido al Señor y quiere bautizarse. Gloria a Dios. El día que pase con su bata aquí por las aguas, usted va a sentir el gran gozo que siente Dios cuando hace fiesta en los cielos, porque un alma se ha salvado. Debemos influenciar. No somos la mujer, no somos esta ramera, somos la iglesia de Cristo, hermano. Bueno, con eso quiero terminar. El capítulo 17 tiene su continuación. El capítulo 18 sigue hablando de la mujer, pero ya desde otro enfoque, desde el enfoque religioso. Este es más desde el enfoque político mundano. Pero vamos a continuar el día martes con el capítulo 18 de Apocalipsis. Así que le invitamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento por la palabra, y que Dios te bendiga, tú que has estado con nosotros a través de las redes, y los que también han asistido a la congregación, que Dios les bendiga mucho. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar gracias a nuestro Dios por la palabra de hoy en este día. Oh, gracias, Dios maravilloso. Gracias, querido Padre Celestial, porque a través de la palabra podemos entender de cuál es el camino que debemos seguir, cuál es la verdad, Señor, qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que va a pasar en este mundo. Señor, al estudiar este libro hermoso de Apocalipsis, podemos entender, Señor, que lo has trazado todo en su tiempo. Padre amado, Señor, somos tu iglesia. Somos esa mujer que representa la iglesia y se casa con Cristo, que limpia sus vestiduras de toda mancha y arruga. Somos esa iglesia, Señor amado, que está fiel, está obediente a Cristo, que ama a su esposo, que lo respeta, no mira al mundo para ser infiel, que está pendiente, está esperando el retorno de su esposo, del que vendrá, del que nos llevará a su morada santa, del que estará con nosotros por la eternidad. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos continuar adelante, confiado en ti, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor.
Bendice a todos aquellos, Señor, que han estado en sintonía, Padre amado. Bendícelos en gran manera, Dios Todopoderoso. Que la palabra, Señor, haga efecto en sus vidas. Que la palabra, Señor, toque sus corazones, Padre. Que la palabra, Señor amado, pueda mantenerlos y preparados antes de tu venida. Cualquier rato será tu venida, Señor. Y estamos preparados para ese tiempo, porque estamos estudiando, Señor amado, la palabra de Dios. Avívanos, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Señor, a buscarte en las mañanas. Levántanos, Señor, levántanos desesperados, como si ya se estuviera acercando el tiempo de nuestra reunión. Señor, levántanos, Dios mío, con ese afán, ese amor que nos lleva, Señor amado, a estar en tu presencia. Papito, tú tienes a tu pueblo, Señor, al cual levantarás. Papito, tú tienes a tu pueblo, Señor, que tú levantarás pronto, Señor. Dios mío, que estemos predicando, Dios maravilloso, para esa iglesia de Cristo que se prepara. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, bendecimos a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo que has estado a través de la red La Paz del Señor. Estaremos con los estudios de Apocalipsis el día martes, y no te olvides que estamos transmitiendo también el domingo a las 7 de la mañana, 7:30, para todos los que están en la red. A las 8 sale, porque empezamos con las alabanzas aquí, y luego pues a las 10 de la mañana, lo que representaría 10:30 que estaríamos saliendo, o casi 11, porque oramos, cantamos y luego transmitimos. Entonces el día domingo estamos tomando la Santa Cena. Que Dios les bendiga mucho. Los animamos a seguir adelante confiando en el Señor. Paz de nuestro Señor. Dios te bendiga mucho.